Turquía se está desgarrando silenciosamente, y nadie lo notó durante décadas. Los científicos no solo se equivocaron en un detalle, malinterpretaron todo el movimiento de un enorme fragmento de la corteza terrestre. Lo que creían que se deslizaba hacia los lados, en realidad se estira centímetro a centímetro, como si el planeta se partiera lentamente en dos. Y una vez que ves esa ruptura, empiezas a notarlas en todas partes. Para entender por qué esto impactó tanto a los geólogos, imagina la corteza terrestre como un cascarón agrietado flotando sobre algo caliente y blando. Esos pedazos agrietados son placas tectónicas. Se mueven unos centímetros al año, lo cual suena mínimo, pero en millones de años transforma continentes. Turquía está en uno de los lugares más incómodos de la Tierra, apretada entre tres enormes placas: Eurasia al norte, África al sur y Arabia empujando desde el sureste como un codo en un camión lleno. Durante décadas, los científicos creyeron que Turquía sobrevivía a esta presión deslizándose hacia los lados. Este tipo de movimiento se llama falla de desgarre, que básicamente significa que dos bloques de tierra rozan uno contra otro como manos frotándose. Turquía tiene fallas famosas, como la falla de Anatolia del Norte, que produce terremotos devastadores. Ese modelo parecía ordenado y lógico. Entra la presión, la tierra escapa hacia los lados. Problema resuelto. O eso creían todos. Pero la geología no siempre sigue los modelos ordenados que inventan los humanos. Hay una larga fractura bajo salares y tierras de cultivo en el centro de Turquía. Nunca se comportó como las peligrosas fallas laterales, así que recibió menos atención. Entonces, investigadores de la Universidad Curtin decidieron observar más de cerca. Y en lugar de observar terremotos, observaron lava. Lava antigua. Lava que fluyó por la falla hace miles de años. Se enfrió en roca sólida y después se fracturó. Hay diminutos cristales llamados circones dentro de esa lava. Son básicamente los cronómetros de la naturaleza. Los circones atrapan elementos radiactivos que se descomponen a un ritmo predecible. Así que los científicos pueden saber exactamente cuándo se enfrió la lava. Cuando emparejaron fragmentos de lava en lados opuestos de la falla y midieron cuánto se separaron, el equipo logró reconstruir cómo se movía la falla durante miles de años. Resultó que la falla no se deslizaba hacia los lados. Se separaba lenta y constantemente, solo una fracción de centímetro al año. Eso es más delgado que un grano de arroz, pero en tiempo geológico es enorme. Este tipo de falla se llama falla extensional, lo que significa que la corteza se estira hasta adelgazarse y romperse. En términos simples, Turquía no solo está siendo comprimida, se está desgarrando. Y como si eso no fuera suficientemente dramático, la historia empeora. Otros estudios muestran que partes de la corteza de Turquía no solo se estiran, están goteando hacia el manto. Cuando fragmentos densos de corteza se vuelven muy pesados, se desprenden y se hunden como gotas de cera en una lámpara de lava. Los científicos lo llaman goteo litosférico, y es básicamente la Tierra perdiendo pedazos de sí misma en silencio. Cuando eso pasa, la superficie de arriba se debilita. La Tierra sube, baja, se fractura y se reacomoda. Los terremotos no siempre necesitan que las placas choquen. A veces el suelo falla porque su sistema de soporte se derrite desde abajo. Por eso la geología de Turquía ahora se ve menos como una losa sólida y más como caramelo estirado sobre el fuego. Turquía no está sola en su drama tectónico. África se está abriendo tan lentamente que ningún humano despertará con un nuevo océano afuera de su ventana, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Bajo el este de África, el suelo se estira y adelgaza. Durante millones de años, ese estiramiento constante no solo rompe rocas, reescribe la geografía y puede literalmente crear un océano donde antes había tierra firme. Todo esto se centra en algo llamado el sistema de Rift de África Oriental. Este Rift recorre miles de kilómetros por lugares como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique, y está entre las zonas de Rift más grandes de la Tierra. Una zona de Rift es donde la corteza del planeta se separa en lugar de comprimirse. África no solo tiene una zona de Rift, sino una de las versiones más extremas, y se ha estado estirando durante decenas de millones de años, como una película de desastres en cámara lenta. Y el continente ya no es una pieza sólida. Se está dividiendo en dos placas tectónicas masivas. La placa de Nubia está al oeste, la placa de Somalia al este, y se separan a menos de 3 centímetros al año. Lo cual suena a chiste hasta que te das cuenta de que tus uñas crecen a la misma velocidad.
Pero igual que en Turquía, este pequeño movimiento se acumula durante millones de años. En 2018, fotos de una ruptura masiva en Kenia causaron caos en Internet, y los titulares alarmaron a todos con la noticia de que África se partía en dos. La imagen se veía intensa, pero no significaba que el continente se rompió de la noche a la mañana como una galleta. Un proceso mucho más profundo ha estado ocurriendo durante unos 25 millones de años. Y si pudiéramos saltar otros 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza estirarse tanto que el agua de mar finalmente entraría a llenar el hueco. Mientras África se desgarra verticalmente, como un cierre lento, India podría estarse dividiendo de forma totalmente diferente, horizontalmente en dos capas gigantes, cada una de unos 100 kilómetros de grosor, justo cuando choca contra Eurasia. Y esta colisión es lo que nos dio los Himalayas y la enorme meseta tibetana detrás, como un área de bambalinas a gran altitud. Todos coinciden en lo básico. India ha avanzado hacia el norte durante más de 60 millones de años a la velocidad que crece tu cabello, chocando contra Eurasia y empujando la roca hacia arriba hasta formar las montañas más altas de la Tierra. En lo que nadie se ponía de acuerdo era cómo el Tíbet llegó a ser tan increíblemente alto. Algunos científicos pensaban que India era demasiado flotante para hundirse y simplemente se deslizó bajo Eurasia. Otros imaginaban la placa doblándose como una hoja de papel empujada contra una pared. Entonces apareció una tercera idea y cambió todo el panorama. Esta nueva teoría dice que la placa india se está delaminando, lo que significa que su capa superior se despega y sostiene el Tíbet. Al mismo tiempo, la capa inferior más pesada se hunde en el manto, la capa caliente semifundida bajo la corteza terrestre. Los científicos no pueden perforar tan profundo para verificar, así que siguieron una pista: helio escapando de las fuentes termales tibetanas. El helio 3 es increíblemente raro y mayormente proviene de las profundidades de la Tierra, y el helio 4 se forma más cerca de la superficie. Cuando los investigadores midieron gases de cientos de fuentes, encontraron helio 3 escapando en el norte del Tíbet. Significa que el manto está peligrosamente cerca de la superficie ahí. Más al sur, esa señal desaparece. Así que definitivamente significa que la placa no se ha dividido por completo. Pero tenemos patrones de terremotos que coinciden con la misma historia. Así que parece que India no solo está empujando montañas hacia arriba, se está despegando desde adentro mientras lo hace. Todos estos procesos tectónicos encajan bien con el nuevo mapa global masivo de estrés. Muestra donde el planeta se mantiene unido y donde está peligrosamente cerca de romperse. Los científicos lo construyeron con más de 100.000 mediciones reales de estrés, tomadas de perforaciones, terremotos y pruebas de campo. Más del doble de lo que teníamos hace menos de una década. Estrés aquí significa las fuerzas invisibles de empuje y jalón dentro de la corteza terrestre. Las mismas fuerzas que silenciosamente cargan las fallas durante años antes de que un mal día se convierta en terremoto. Este mapa no solo ayuda a explicar terremotos, sino también a no arruinar las cosas nosotros mismos. Si perforas un túnel, inyectas carbono bajo tierra o construyes una planta geotérmica sin saber hacia dónde quieren romperse las rocas, básicamente estás picando a un dragón dormido. Los ingenieros usan estos datos de estrés para decidir cómo inclinar pozos y túneles y no causar fallas accidentalmente. Básicamente, por fin tenemos un tablero en vivo de los puntos de quiebre de la Tierra. Y eso es importante cuando vives en la superficie de un planeta inquieto. Durante mucho tiempo, tratamos a los continentes como tablas rígidas flotando en sopa. Ahora se ven más como músculos tensos, flexionándose, desgarrándose, sanando y desgarrándose de nuevo. Demuestra que el planeta bajo tus pies no está terminado. Todavía está en construcción. Cuando la gente piensa en desastres, imagina algo ruidoso. Terremotos inesperados que destrozan caminos en segundos. Explosiones de gas que derrumban edificios. Erupciones volcánicas que cubren ciudades enteras de ceniza. Pero a veces, el verdadero peligro se acerca sin hacer ruido. Partes de Arizona se están hundiendo, perdiendo elevación lentamente año tras año. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cuánto daño puede causar algo así realmente? Arizona no está sobre roca sólida, está sobre un pastel geológico de capas de arena, arcilla y grava. Imagina que el suelo bajo tus pies es como una esponja de cocina gigante y mojada. Cuando una esponja está llena de agua, es esponjosa y mantiene su forma. Esa agua no solo está en la tierra, es lo que sostiene todo. Aquí es donde las cosas salen mal. La gente bombea esa agua para usarla,
Pero si la sacan más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla, los huecos empiezan a cerrarse. Los granos se comprimen por el peso de todo lo que hay encima. Y cuando eso pasa, el suelo empieza a perder la batalla. Sin el agua para mantenerlos separados, las capas de tierra colapsan bajo el peso del mundo, casi literalmente. Pero una vez que eso pasa, ya no es como una esponja. Es como una lata de refresco aplastada. No puedes soplarle aire a una lata de refresco aplastada y arreglarla. La estructura está arruinada. Una vez que esas capas subterráneas se aplastan, quedan aplastadas para siempre. Aunque llueva 40 días con sus 40 noches, el suelo ya no puede retener el agua. A esto se le llama subsidencia del terreno. No importa si el agua se bombea o si el agua de lluvia se escurre demasiado rápido. Si la presión subterránea baja por suficiente tiempo, la tierra empieza a hundirse. Y no es algo que pase solo una vez. Cada año que se bombea más agua, la tierra se hunde un poco más. Con el tiempo, estos cambios pueden transformar pueblos y regiones enteras. Entonces, ¿cómo notan los científicos algo tan sutil? Desde el suelo, la subsidencia es difícil de detectar. La superficie no baja de golpe en un solo lugar obvio. Los edificios no se inclinan de repente. No vas a despertar un día y ver que la casa de tu vecino está unos centímetros más abajo que la tuya. La mayor parte del tiempo, todo se ve normal. Así que para ver lo que realmente pasa, los científicos tienen que mirar desde arriba, desde muy arriba, desde el espacio. Los científicos usan satélites INSAR, escáneres súper precisos en órbita que pueden detectar cambios en el suelo más delgados que una moneda, a cientos de kilómetros de distancia. Con este método, los científicos rastrearon partes de Arizona durante varios años. Lo que encontraron fue alarmante. Grandes áreas no solo se estaban hundiendo un poco, algunos lugares bajaban varios centímetros cada año. En ciertas regiones, el hundimiento total sumó más de 1 metro en muy poco tiempo. Y esto no se limitaba a un solo punto. Cuencas enteras se movían hacia abajo, como un elevador en cámara lenta descendiendo. Lo que hacía esto aún más preocupante es que el hundimiento no se detuvo en los años más lluviosos. Incluso cuando las lluvias aumentaron y los niveles de agua subieron un poco, la tierra siguió hundiéndose. En algunos lugares el proceso se aceleró. Eso les dijo algo importante a los científicos. El suelo no solo estaba reaccionando al clima a corto plazo, estaba respondiendo a años de presión acumulada bajo tierra. Incluso desde el espacio, el patrón era imposible de ignorar. Regiones enteras brillando en los mapas satelitales, mostrando un descenso constante año tras año. Lo que parecía estable desde la calle resultó estar desplazándose silenciosamente a lo largo de kilómetros. Y una vez que los científicos pudieron verlo con claridad, surgió una pregunta más grande. ¿Y ahora qué? La superficie solo aguanta hasta cierto punto antes de romperse. La Tierra no se hunde de manera uniforme. Un punto baja rápido, otro apenas se mueve. Eso jala la superficie en direcciones opuestas. La superficie intenta estirarse, pero al final se rompe. Y no hablamos de grietas en la banqueta. La Tierra literalmente se abre, creando heridas irregulares llamadas fisuras, lo suficientemente anchas para partir caminos y dañar carreteras. A la infraestructura esto le cae fatal. Los caminos se doblan, se tuercen y se pandean. Las tuberías y cables enterrados se desalinean o se rompen. Los canales que dependen de una pendiente suave y constante, de pronto dejan de fluir como deberían. Incluso los edificios que al principio se ven bien, empiezan a delatarse. Los pisos se inclinan, las puertas pueden negarse a cerrar, y fracturas largas aparecen en las paredes. Los pozos también se ven afectados. Conforme el suelo se compacta, aplasta las capas de roca subterránea como una prensa. Esto bloquea el flujo, convirtiendo un pozo funcional en un agujero seco. Básicamente, de tanto bombear, estamos rompiendo la bomba. Pero puede empeorar. Estos problemas se extienden por cuencas enteras, lo que significa que el daño puede aparecer lejos de donde empezó el hundimiento. Para cuando el daño en la superficie se hace obvio, los cambios subterráneos que lo causaron ya pueden ser irreversibles. Eso significa que el verdadero reto no es reparar las grietas visibles, sino lidiar con el suelo que sigue cambiando lentamente debajo de ellas. Entonces, ¿se puede detener o quizá revertir? Esta es la dura realidad. No hay botón de deshacer para esto. Una vez que esa roca subterránea se aplasta, queda aplastada. Lo mejor que podemos hacer es pisar el freno y evitar que empeore. Una opción es la recarga artificial. Arizona ha construido sistemas enormes para mover agua por todo el estado. Uno de los más grandes es el proyecto de Arizona Central, un canal que se extiende por más de 530 kilómetros, llevando agua del río Colorado hasta el corazón del desierto.
Vierten cantidades enormes de agua en campos vacíos gigantes llamados cuencas de recarga, dejando que se filtre de vuelta al subsuelo para represurizar la tierra. No está arreglando la esponja aplastada, ese daño ya está hecho. Es más como aflojar el agarre para no aplastarla más. No recuperas el espacio, pero puedes evitar que las cosas empeoren. El otro enfoque es más difícil. Arizona trazó líneas firmes en el mapa. Se llaman áreas de gestión activa. Y dentro de ellas, el uso de agua subterránea está estrictamente limitado. Ya no puedes simplemente perforar un pozo donde sea y bombear sin parar. El objetivo es evitar que una zona se hunda tan rápido que arrastre todo a su alrededor. En lugares como Phoenix y Tucson, donde estas reglas se aplicaron temprano, el hundimiento de hecho se desaceleró. En otras partes del estado donde el bombeo siguió siendo intenso y las reglas eran más relajadas, el suelo siguió bajando. No porque la idea no funcione, sino porque frenar la subsidencia solo funciona si se alivia la presión a tiempo. Arizona es solo el miembro más reciente del club de las ciudades que se hunden. De hecho, hay casos mucho peores en el planeta. Mira California. El Valle Central es básicamente el campeón mundial del hundimiento. Los agricultores han estado bombeando agua del subsuelo de manera tan agresiva y por tanto tiempo que en algunos puntos la tierra ha bajado más de 9 metros. Se ha puesto tan grave que los canales por gravedad están confundidos, porque al agua no le gusta fluir cuesta arriba. Luego está la Ciudad de México. El problema ahí viene de hace cientos de años. La ciudad se construyó justo encima de un antiguo lecho de lago drenado. Conforme se bombeó agua para sostener a una población creciente, el suelo empezó a hundirse. En algunos barrios, los edificios ahora están varios metros más abajo de donde estaban hace un siglo. Las calles se han repavimentado una y otra vez, no porque se desgastaran, sino porque la ciudad misma seguía bajando. Está pasando en todo el mapa. Desde pueblos costeros hasta grandes centros agrícolas, el suelo se está cansando de sostenernos. Arizona solo está demostrando lo sigiloso que puede ser esto. Transforma el mundo en silencio mientras nosotros estamos ocupados viendo nuestros celulares. Lo que te hace pensar. Si enormes pedazos del planeta pueden hundirse así de callados, ¿cuántos lugares están cambiando ahora mismo sin que nadie lo note? Realmente te hace reconsiderar la frase suelo firme. Tal vez la planta baja se convierta en sótano en 30 años. O tal vez es solo la tierra pasándonos la factura por toda el agua que desperdiciamos sin pensar. Bueno, igual que Arizona, estos chistes son algo áridos, así que me detengo antes de hundirme más. Gracias por ver y no dejen que esta situación los hunda. Australia parece el lugar más seguro de la Tierra, geológicamente hablando. Sin megavolcanes, sin enormes fallas cortando ciudades por la mitad, sin alertas constantes de terremotos. Parece sólida e irrompible, pero según un nuevo mapa global de tensión de la corteza terrestre, Australia es una de las masas de tierra con más estrés interno en todo el planeta. Todavía no tiembla ni se agrieta, pero está acumulando energía en silencio, como una regla doblada a punto de romperse. Para entender por qué esto es tan importante, imagina la corteza terrestre como un rompecabezas gigante hecho de losas móviles llamadas placas tectónicas. Estas placas flotan sobre roca más blanda y se empujan, jalan o friccionan entre sí. Donde las placas se encuentran, los terremotos y volcanes tienen sentido. Pero la tensión no solo se queda en los bordes, viaja. También se acumula dentro de las placas, como la presión que se extiende por el hielo cuando lo aprietas. Los científicos mapearon más de 100.000 mediciones reales de tensión de pozos petroleros, pruebas de roca y terremotos para ver dónde la Tierra está siendo comprimida con más fuerza ahora mismo. Cuando juntaron todos los datos, el mapa se iluminó como una señal de advertencia, y Australia resaltó. Esto sorprende a los científicos porque Australia está lejos de los límites de placas, lo que usualmente significa estabilidad. Pero en vez de relajarse, el continente australiano es comprimido desde múltiples direcciones por placas cercanas, especialmente la del Pacífico y la euroasiática. La tensión no se libera fácil, así que se acumula en la corteza, y nada se mueve, hasta que de pronto todo lo hace. Uno de los descubrimientos más extraños apareció en lugares como la cuenca Bowen, donde las direcciones de tensión giran y rotan bajo tierra. Eso es mala noticia, porque la tensión impredecible se comporta como vidrio a punto de romperse. Estos campos de tensión rotatorios hacen casi imposible saber cuándo o dónde podrían formarse grietas. Podría ser en años o mañana, y la actividad humana lo hace aún más riesgoso. Perforar profundo en la corteza para energía geotérmica.
o inyectar fluidos bajo tierra puede empujar estas zonas tensionadas lo suficiente para provocar movimiento de fallas. Esto no significa que Australia vaya a partirse a la mitad la próxima semana, pero sí significa que la idea de seguridad geológica podría estar obsoleta. Los científicos ahora creen que Australia podría eventualmente fracturarse internamente y formar nuevos sistemas de fallas donde antes no existían. Lo que hace diferente al nuevo mapa de tensión es que no solo explica terremotos pasados, ayuda a identificar zonas de riesgo futuro antes de que algo se rompa. Los países pueden usar estos datos para decidir dónde es más seguro perforar, dónde no deben ir los túneles y dónde la infraestructura necesita refuerzo. Pero incluso con todos estos datos, aún no podemos predecir el momento exacto en que la Tierra se quebrará. Los mapas de tensión nos dicen dónde está la presión, no nos dicen cuándo cederá. Pero esta idea de continentes desgarrándose silenciosamente no es solo teoría. África nos da el ejemplo más claro. Se está abriendo lentamente. Tan lento que ningún humano despertará para ver un nuevo océano donde antes había tierra, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Muy debajo del este de África, el suelo se estira, adelgaza y separa, como si el continente tomara un respiro profundo y nunca exhalara del todo. Y en millones de años, ese estiramiento podría convertirse en océano. Todo este proceso se centra en algo llamado el Sistema del Rift de África Oriental, o EARS por sus siglas. Piénsalo como un desgarre gigante atravesando el continente, de miles de kilómetros, cortando países como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique. Es una de las zonas de rift más grandes de la Tierra. Una zona de rift es exactamente lo que suena, un lugar donde la corteza se separa en vez de comprimirse, y África tiene uno de los ejemplos más dramáticos del planeta. Lo que realmente sucede es que África ya no es una sola placa sólida. Se está dividiendo en dos enormes fragmentos, la placa Nubia al oeste y la placa Somalí al este. Estas dos placas se alejan a una velocidad que suena ridícula, menos de 2,5 centímetros por año. Es más o menos lo que crecen tus uñas, pero dale millones de años a ese proceso, y de pronto los continentes ya no parecen tan permanentes. En 2018, fotos de una grieta gigante en Kenia se volvieron virales en internet. Los titulares gritaban que África se estaba partiendo a la mitad. Se veía dramático, pero eso no significaba que África se rompió de la noche a la mañana. Esa ruptura fue más como una ondulación superficial. Una pequeña señal local de un proceso mucho mayor que lleva unos 25 millones de años. Y si pudiéramos viajar en el tiempo, 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza lo suficientemente delgada para que el agua de mar entrara. Cuando, o si eso pasa, el este de África se separaría lentamente del resto del continente y una nueva cuenca oceánica se formaría entre las dos placas. África perdería su hombro oriental y los mapas del mundo necesitarían una seria actualización. Por extraño que suene, esto es totalmente normal para la Tierra. El planeta nunca deja de transformarse, solo trabaja en una escala de tiempo tan lenta que nuestros cerebros batallan para procesarla. Los continentes que conocemos hoy se sienten antiguos y permanentes, pero son básicamente arreglos temporales. Hace unos 138 millones de años, Sudamérica y África estaban unidos como piezas de rompecabezas. Aún puedes verlos si miras sus costas. Encajan casi perfectamente. El este de África alejándose será solo el siguiente capítulo de esa historia. La historia de Australia podría seguir un camino diferente, pero la física es similar. La tensión se acumula, la roca resiste, luego la roca falla. Y a la tensión no le importan las fronteras, las ciudades, ni qué tan tranquila se ve a la superficie. Por eso los científicos están tan preocupados por algo llamado SH-Max, la dirección de máxima tensión horizontal. En términos simples, nos dice hacia dónde la Tierra comprime con más fuerza bajo tierra. Si esa compresión se alinea con fracturas existentes, los terremotos se vuelven más probables. Si cruza fallas antiguas, pueden formarse nuevas. Turquía es otro lugar donde el mapa de tensión prácticamente grita peligro. El país está donde las placas tectónicas, arábiga, euroasiática y africana, colisionan. También hay una placa Anatolia más pequeña donde se ubica Turquía, que es exprimida hacia el oeste como pasta de dientes, rozando contra fallas masivas. El mapa de tensión muestra el SH-Max apuntando en direcciones que cargan estas fallas perfectamente. Ahora, los investigadores observaron flujos de lava antiguos cerca de una de las fallas de Turquía y se dieron cuenta de que no eran aleatorios.
Las capas de lava una vez fluyeron suavemente por la Tierra, se enfriaron en roca sólida y luego fueron separadas con el tiempo, como una barra de chocolate partida. Esto dio a los científicos una imagen rara y clara de cómo los continentes se deforman desde adentro hacia afuera. Para fechar la lava, el equipo usó cristales microscópicos de zircón atrapados adentro. Estos cristales funcionan como cronómetros naturales. Atrapan helio creado por desintegración radiactiva, y midiendo ese helio, los científicos pueden saber cuándo la lava hizo erupción y se enfrió. Cuando combinaron eso con imágenes satelitales y sensores remotos, los científicos lograron ver los movimientos en cámara lenta de la Tierra. La falla Tuzgolú se extiende por más de 190 kilómetros y es tan masiva que puedes verla desde el espacio. Por años, los científicos asumieron que se comportaba como muchas fallas peligrosas de Turquía, deslizándose lateralmente. Pero esta nueva investigación volteó esa idea por completo. La falla no se desliza, se está abriendo lentamente. La Tierra a cada lado se aleja a menos de 2,5 centímetros por año. Eso suena mínimo, pero de nuevo, en miles o millones de años, ese movimiento resulta en continentes literalmente adelgazándose y rompiéndose. Y como la falla está donde 3 placas tectónicas masivas se encuentran, esto importa mucho más allá de Turquía. Todo esto nos recuerda una vez más que los continentes no solo colisionan o se deslizan, a veces se estiran hasta romperse. Y los lugares que parecen tranquilos en la superficie podrían ya estar bajo tensión invisible, poco a poco, año tras año, reescribiendo el mapa mucho antes de que alguien sienta el temblor. Antes de que un terremoto sacuda el suelo, algo furtivo podría suceder. Un movimiento lento y silencioso sin ninguna sacudida. Nadie está consciente de que justo bajo sus pies, la Tierra junta fuerzas para temblar violentamente y causará estragos, destrucción y devastación. Un nuevo estudio muestra que un movimiento lento podría ser la forma en que comienzan los terremotos. Para resolver esto, los científicos no comenzaron con grandes piezas de la Tierra. En su lugar, entraron a un laboratorio y usaron láminas de plástico transparente llamadas plexiglass. Empujaron 2 láminas de plexiglass de lado una contra la otra, de la misma manera en que las placas tectónicas, enormes bloques de la corteza terrestre, se empujan entre sí bajo tierra. Mientras empujaban, el plástico se resquebrajaba, tal como la Tierra durante un terremoto. Y aunque era plástico y no roca, la física, la manera en que las cosas se rompen y se mueven, era la misma. Los terremotos ocurren cuando 2 placas tectónicas se deslizan en relación a la otra, pero se quedan atascadas. Los bordes entre ellas no se mueven fácilmente debido a algo llamado fricción. Es algo así como cuando tus zapatos se agarran al suelo. Con el tiempo las placas siguen moviéndose y se acumula el estrés. Es como doblar un palo. Al principio no se rompe, pero si sigues forzando, en algún momento se quebrará. El punto donde las placas están atascadas se llama falla, y hay una parte delgada y frágil en esa falla. Al decir frágil, me refiero a que no se dobla, simplemente se rompe. Así es como sucede. Primero se forma una grieta, es pequeña y se mueve lentamente. Aún no hay temblores, pero algo ya está ocurriendo bajo la superficie. La grieta se extiende, acumulando más energía. Cuando finalmente llega al borde de la zona frágil, ¡boom!, acelera, avanzando muy rápido, casi a la velocidad del sonido, y es entonces cuando la Tierra comienza a temblar. Entonces los científicos decidieron averiguar cómo comienza esa primera grieta. Llevaron a cabo su experimento, cuya configuración era similar a un tipo de falla en el mundo real llamada falla de deslizamiento lateral, como la falla de San Andrés en California. Aunque los materiales son diferentes, la forma en que se forman y se mueven las grietas es similar. El experimento ha ayudado a entender que los terremotos no siempre comienzan de manera repentina. A veces hay un inicio lento y silencioso como una señal de advertencia antes del gran temblor. Esta etapa temprana de un terremoto se llama frente de nucleación. Es como una semilla de una grieta que avanza con suavidad a través del material mucho antes de que ocurra cualquier ruptura real. Este movimiento silencioso y lento no libera energía en el entorno. Al principio, los científicos pensaban en las grietas como simples líneas unidimensionales, como un rascón recto en el papel, pero algo no cuadraba. El frente de nucleación de movimiento lento no se comportaba como una grieta rápida normal y no estaba claro por qué ni cómo de repente aceleraba y se convertía en un terremoto. La respuesta llegó cuando se dieron cuenta de que tenían que pensar en 2 dimensiones en vez de una. En lugar de imaginar la grieta como una línea,
comenzaron a pensar en ella como un parche, como un círculo en crecimiento que comienza en la superficie donde dos materiales se tocan. A medida que este parche se expande, más material a lo largo de sus bordes se rompe. Lo importante aquí es que la energía necesaria para romper el material está relacionada con cuán largo se hace el borde o el perímetro del parche. Cuanto mayor es el perímetro, más energía se necesita para seguir rompiendo. Por eso, este parche se mueve lento al principio. Aún no provoca la sacudida violenta que asociamos con un terremoto. ¿Cómo se mueve sin enviar ondas de sacudida? A esta etapa se le llama asísmica. Eventualmente, el parche de grieta en crecimiento se extiende más allá de la zona frágil especial donde los materiales están atascados. Fuera de esta zona, la energía necesaria para seguir rompiendo el material ya no aumenta. En cambio, ahora hay energía adicional acumulándose, más de la necesaria para que la grieta crezca lentamente. Esta energía extra no se queda en silencio. De repente, potencia la grieta para que se mueva mucho más rápido, convirtiéndola en una ruptura a toda velocidad. Ese es el momento en que comienza el terremoto y el suelo empieza a temblar. Estos hallazgos ayudan a explicar cómo los terremotos pueden comenzar de manera lenta y silenciosa antes de volverse tan peligrosos. Muestran que pequeñas y lentas grietas pueden transformarse de repente en poderosas rupturas que se mueven rápidamente si las condiciones son adecuadas. Los científicos creen que si pueden aprender a detectar la etapa sísmica antes de que una grieta acelere, algún día se podrían predecir los terremotos o al menos comprender mejor las señales de advertencia. Aunque los terremotos son el tercer tipo más común de desastre natural, causan el mayor número de víctimas mortales. La NASA desempeña un papel importante en el estudio de los terremotos utilizando satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites recolectan datos e imágenes que muestran cómo cambia el suelo después de estas sacudidas. Por ejemplo, pueden detectar cuando la Tierra se desplaza, se eleva, se hunde o se agrieta. Estos cambios en la superficie ayudan a aprender más sobre la fuerza e impacto de los terremotos. Los satélites de la NASA también pueden rastrear cambios en las luces nocturnas. Si una ciudad se queda a oscuras después de un sismo, es una clara señal de que el área perdió energía y necesita ayuda. Bien, ¿qué tal si hablamos sobre los mitos más comunes acerca de los terremotos, como el de los megaterremotos? Algunas personas se preocupan por terremotos extremadamente grandes, pero hay un límite en cuanto a lo grandes que pueden ser. El tamaño de un terremoto depende del tamaño de la falla donde ocurre. Una falla más larga y profunda puede provocar un terremoto más grande. Por ejemplo, la falla de San Andrés en California es larga, unos 1.300 kilómetros, pero no muy profunda, entre 16 y 20 kilómetros. Eso hace que los terremotos mayores a magnitud 8,3 en esa falla sean muy poco probables. El más grande registrado ocurrió en Chile en 1960. Tuvo una magnitud de 9,5 y fue en una falla enorme que tenía casi 1.600 kilómetros de largo y 240 kilómetros de ancho. Técnicamente no hay un límite establecido en la escala de magnitudes, pero un terremoto de magnitud mayor a 12 necesitaría una falla más grande que la Tierra, lo cual no es posible. Los terremotos pueden ocurrir cerca de la superficie o en la profundidad. La mayoría se produce en la corteza terrestre o en el manto superior hasta unos 800 kilómetros bajo tierra, pero los más profundos ocurren en la zona de subducción, lugares donde una parte de la corteza terrestre se desliza debajo de otra. En California, casi todos los terremotos ocurren en los primeros 25 kilómetros de la corteza. Una excepción es la zona de subducción de Cascadia en el norte de California, que se extiende hacia el norte pasando por Oregón, Washington y Canadá. Otro error común es pensar que el suelo puede abrirse durante un terremoto, pero eso generalmente solo sucede en las películas. Una grieta gigante que se abre y se traga cosas durante un terremoto es solo ficción. En la vida real, el suelo a ambos lados de una falla se desliza uno junto al otro. No se separa ni se abre de par en par. Pueden producirse pequeñas grietas o agujeros durante los deslizamientos de tierra, pero no a lo largo de la línea de falla en sí. Las fallas no se abren porque si lo hicieran, no habría fricción y sin fricción no habría terremoto.
Ahora, algunos piensan que California podría desprenderse y hundirse en el océano durante un terremoto, pero así no funciona. El fondo del océano es tierra más baja, con agua encima. California no puede caer. Lo que realmente está sucediendo es que el suroeste de California se está deslizando lentamente hacia el norte en dirección a Alaska, a lo largo de la falla de San Andrés. La placa del Pacífico, sobre la cual se encuentra California, se mueve unos 5 centímetros por año, más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas. Así que en unos 15 millones de años, Los Ángeles y San Francisco podrían ser vecinos, y en 70 millones de años, Los Ángeles podría estar cerca de Alaska. La gente se pregunta si una réplica puede ser más grande que el terremoto en sí. Las réplicas son sismos más pequeños que ocurren en la misma zona después de... ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra. Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1100 millones de años se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual medio oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció? Corazón Roto era un antiguo valle de Rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100.000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora, todo se ve tranquilo y hermoso, pero en el pasado había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto, una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8.000 años, hasta finales del siglo XX. Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo, y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química.
El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía, pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift, en el medio oeste de Estados Unidos. ¿Pero cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. La segunda son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape. En otras palabras, estos sellos funcionan como la tapa de una botella, no permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. ¿Y los carros eléctricos? Deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica.
una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas.
Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. En lo profundo de nuestro planeta, hay 2 enormes masas de roca que han desconcertado a los científicos durante años. Se ubican en lo profundo, una frente a la otra. Una se oculta bajo el Océano Pacífico y la otra bajo África. Son tan extrañas que incluso ralentizan las ondas sísmicas. Su nombre real es Grandes Provincias de Baja Velocidad, pero son simplemente 2 masas enormes y misteriosas de roca, más grandes que continentes, más extrañas que cualquier otra cosa dentro de la Tierra y tan densas que podrían ser restos de otro mundo. Hasta hace poco, nadie sabía qué eran, de dónde venían o por qué existían. Estas misteriosas masas podrían contener el secreto de las fuerzas más profundas de la Tierra, lo suficientemente poderosas como para dar forma a los terremotos, provocar erupciones volcánicas e incluso influir en la evolución de la vida misma. Y ahora, finalmente podríamos descubrir la verdad sobre ellas. Estos monstruos geológicos están ocultos a unos 2.897 kilómetros bajo la superficie. Cada uno es 100 veces más alto que el monte Everest, tan vastos que desafían toda explicación.
Al principio, los científicos pensaron que estos eran restos primordiales de los primeros días de la Tierra. Tal vez algo gigantesco chocó contra nuestro planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años, y este impacto formó tanto la Luna como estas masas. Científicos creen que pudo haber sido Theia, un planeta del tamaño de Marte que existió en algún lugar cerca del cinturón de asteroides y se estrelló contra la Tierra hace mucho tiempo. Otros creían que podrían ser algo mucho más familiar: antiguos fragmentos de la corteza terrestre. Tal vez fueron empujados profundamente en el manto por el movimiento de las placas tectónicas. Y ahora, un nuevo estudio muestra que estas masas son enormes acumulaciones de corteza oceánica que han estado hundiéndose en la Tierra por miles de millones de años. Podrían haberse formado a partir del material que se hunde en la Tierra cuando las placas tectónicas colisionan. A lo largo de 1.000 millones de años, piezas de la corteza oceánica podrían haber sido absorbidas por el manto. Con el tiempo, se acumularon en dos regiones masivas en lo profundo del planeta. Pero aunque ambos bloques se formaron de la misma manera, no son idénticos. Hay un lugar llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un enorme circuito de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. Bueno, la mancha del Pacífico no deja de crecer y cambiar porque constantemente recibe nueva roca de ese lugar. Las placas tectónicas chocan entre sí y una placa se hunde debajo de la otra, lo que empuja la antigua corteza oceánica profundo hacia el interior de la Tierra. Debido a que esto sigue ocurriendo, la masa del Pacífico es más pesada, densa y activa que su gemela bajo África. Es como una enorme fábrica de piedras calientes que constantemente recibe nuevo material y se va remodelando con el tiempo. La burbuja africana es mucho más antigua y silenciosa que la que está bajo el Pacífico. No recibe roca nueva empujada hacia ella con tanta frecuencia. Por eso, con el tiempo, se ha fusionado más con el manto circundante. Dado que es menos denso, se comporta de manera diferente. Se eleva más alto en el manto terrestre, acercándose 547 kilómetros más a la superficie. Y eso podría ser la razón por la cual África tiene tantos volcanes poderosos y valles de rift. La mayor incógnita es, ¿cómo siguen evolucionando? Los científicos creen que enormes columnas de roca caliente, llamadas penachos del manto, podrían estar surgiendo desde las profundidades de la Tierra, contribuyendo al movimiento de las placas tectónicas en el Pacífico. Si tienen razón, entonces estos enormes bloques subterráneos no solo están ahí. De alguna manera, casi están vivos. Estarían en constante cambio y dando forma a la superficie de nuestro planeta. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque estas extrañas estructuras subterráneas podrían estar moldeando la superficie de la Tierra de maneras que aún no comprendemos del todo. Verás, primero podrían influir en el campo magnético de la Tierra. Eso es porque afectan cómo el calor se mueve a través del manto y el núcleo. También podrían contener pistas sobre la historia de la tectónica de placas. Estudiarlos podría ayudarnos a determinar cuándo comenzó la subducción en la Tierra, si fue hace más de 4.000 millones de años o mucho más recientemente. Estos tipos también podrían ser los maestros titiriteros secretos detrás de la actividad volcánica. Hay una teoría de que las rocas ardientes del interior profundo de la Tierra, las mismas que crean los puntos calientes volcánicos, podrían estar elevándose directamente desde las gigantescas burbujas en el manto. Algunos de los volcanes más grandes de la Tierra, incluidos aquellos en Hawái, Islandia y Yellowstone, se encuentran directamente sobre las supuestas columnas ascendentes de estas masas. Si estas están alimentando estos volcanes, entonces podrían ser responsables de dar forma a los continentes de la Tierra, el clima e incluso extinciones masivas a lo largo de la historia. Y eso es, bueno, aterrador. Eso significaría que estas estructuras gigantes podrían atravesar la corteza terrestre algún día, desatando erupciones supervolcánicas catastróficas. Y estas durarían millones de años. Debajo de la superficie de la Tierra también yacen monstruos como nada más en este planeta: supervolcanes.
Son tan masivos, tan destructivos y tan raros que ningún humano ha presenciado una erupción. Una erupción volcánica regular puede ser aterradora. Lava lanzada al cielo, cenizas que asfixian el aire, ciudades enteras sepultadas bajo fuego y piedra. Pero un supervolcán, ¿ese es un asunto completamente diferente? Un supervolcán no solo es grande, es una categoría en sí mismo. Sus erupciones desgarran la tierra y crean enormes cráteres llamados calderas. Algunas de ellas tienen más de 48 kilómetros de ancho. Una erupción volcánica regular podría expulsar unos pocos kilómetros cúbicos de lava y ceniza. Un supervolcán libera más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Eso es suficiente para sepultar un continente entero en ceniza. Una erupción como esta sería digna de noticia, por decirlo menos. Primero, una pared de fuego se elevaría hacia el cielo. Cenizas bloquearían el sol durante años, lo que provocaría una disminución en las temperaturas globales. Países enteros podrían ser sepultados bajo metros de ceniza, lo que haría la agricultura imposible. El hambre, el frío extremo y el aire tóxico podrían acabar con civilizaciones enteras. No sería solo un desastre local, sino global. De hecho, dos de las peores extinciones masivas en la historia de la Tierra, en las que casi toda la vida fue aniquilada, podrían haber sido causadas por supervolcanes, no por asteroides. La más grande y aterradora fue al final del periodo Pérmico. Literalmente, alrededor del 90% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron sin dejar rastro. Los científicos han contabilizado unos 20 supervolcanes en la Tierra hoy en día. Los más famosos son Yellowstone en los Estados Unidos, Toba en Indonesia y Taupo en Nueva Zelanda. La última vez que Yellowstone hizo erupción fue hace aproximadamente 2 millones de años. Liberó casi 2.460 kilómetros cúbicos de material, suficiente para enterrar una ciudad como Nueva York. Esa fue solo una de las 3 supererupciones de Yellowstone. El supervolcán más reciente en entrar en erupción fue el Taupo en Nueva Zelanda. Esto ocurrió hace aproximadamente 26.500 años. Pero los supervolcanes no solo destruyen, también transforman todo el planeta. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba entró en erupción en Indonesia. Algunos científicos creen que desencadenó un invierno volcánico que duró toda una década. También hay teorías que sugieren que esta erupción casi exterminó a los primeros humanos, lo que redujo su número a solo unos pocos miles de sobrevivientes.